El tema que vamos a tocar hoy es verdaderamente triste, pero siento que debemos de hacerlo. Y me permito por este medio poder llegar a sus vidas para darles esa paz y esa tranquilidad que sé que muchos de ustedes la necesitan. Normalmente cuando un familiar fallece, podemos ir hasta su casa o hasta un hospital para tener ese adiós, ese beso, ese abrazo, esa oración, esa bendición. Ahora, por coronavirus, muchos fuimos reprimidos de tener esa despedida, esa correcta despedida. Y dadas esas circunstancias, hemos tenido que pasar un duelo sin despedida. Por eso ahora he invitado a Nikki, quien es psicóloga, y ella nos va a ayudar a despejar ciertas preguntas que ustedes me han realizado a mí, pero siento que tal vez no podría ser yo la persona idónea para poder ayudar a despejar sus dudas. Para eso he invitado a la experta. Por favor, no te olvides suscribirte en mi canal y poder en la parte de abajo hacer un comentario acerca del tema a tratar hoy. Hola Nikki, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación a mi canal de YouTube. Hola Gaby, ¿cómo estás? Primero que nada quiero agradecerte por este espacio. Realmente creo que estamos viviendo una situación que está fuera de lo común y hay tantas personas que quisieran buscar ayuda, que quisieran entender qué está pasando o cómo ayudar a alguien que es cercano a ellos, que ven que están pasando una situación difícil y no cuentan con las herramientas para hacerlo o no saben a quién acudir para poder encontrar esta ayuda. Entonces, realmente creo que son muy necesarios y me encanta la idea de ser parte de ellos. Muchísimas gracias Nikki, por favor, ahora sí, preséntate un poco, háblanos de tu experiencia rapidito para que los chicos puedan conocerte un poco más. Yo soy psicóloga clínica, he tenido experiencia con varios grupos de edades, desde niños hasta adolescentes y hasta el día de hoy trabajo con adultos, pero yo realicé una maestría en la Universidad Internacional de Valencia en gerontología y atención centrada en la persona, que es básicamente lo que ha guiado mi vida profesional desde hace 3 años para acá. Yo trabajo en Nova Vida, que es un centro de adultos mayores, donde tengo diversas funciones y mi cargo en este momento es el de administradora y el de psicóloga. Nikki, por favor, coméntanos cuál es el proceso normal de duelo, dado que muchos de los ecuatorianos, muchas de las personas que nos están viendo ahora por medio del canal, están teniendo un duelo sin despedida. Bueno, realmente creo que deberíamos partir por la premisa de que ningún duelo es igual. Cada persona vive su duelo de una forma diferente, de acuerdo a sus vivencias y también de acuerdo a su personalidad. En cuanto a cuáles son las etapas normales de un duelo, es un poco complicado. El modelo clásico es el de Elizabeth Kübler-Ross, que es que la mayoría conoce, que son las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Yo en lo personal, por lo que he vivenciado y lo que he podido compartir con varios de mis pacientes, realmente no comparto este modelo por lo siguiente. Tú puedes vivir estas 5 etapas que ella describe en cualquier momento. O sea, no es que uno está en un momento de negociación o quizás incluso de aceptación y no poderse sentir triste. Esa es otra. Llamar una etapa de depresión hace que la concepción del tema del duelo se confunda bastante con la enfermedad mental de una depresión y son temas diferentes. Entonces, yo en lo personal prefiero el modelo de William Worden, que realmente lo que hace es enfocarse en 4 tareas que debe cumplir la persona que acaba de pasar por cualquier tipo de pérdida. La primera es asumir la pérdida en la realidad, que básicamente es qué hacer con las cosas de la persona que ha fallecido. Tanto la toma de decisiones de
si es que esto se va, si es que esto se queda. Darle ese espacio real a que ya la persona no está, aterrizarlo en la realidad. La segunda es elaborar las emociones relacionadas con el duelo. El duelo duele, valga la redundancia, es normal que duela, y los familiares usualmente tratan de distraer a la persona o simplemente tratar de negar o impedir que los sentimientos fluyan de manera natural, porque tenemos la concepción de que una persona que está triste se va a quedar triste, o que sentirse triste está mal. Entonces, en el momento que esto sucede, empezamos a complicar esta tarea. La idea no es ocultar o meter en un cajón que nunca voy a abrir nuestros sentimientos, sino que aprender a elaborarlos, darle un nombre, identificarlos, por qué estoy sintiendo esto. La tercera tarea es aprender a vivir donde el fallecido ya no está, que es básicamente los roles que ocupo. Antes yo era la esposa dedicada a la casa, que se encargaba de los niños, que se encargaba de A, B, C, D. Pero mi esposo, que falleció, es la persona que se encargaba de ir a dejar a los niños al colegio, de recogerlos, de proveer para la casa, de trabajar. Era la persona encargada de hacer, me invento, las compras. Ok, en este momento real que él ya no está, ¿quién va a ocupar esos roles? Y cómo también, en caso de que sea yo la persona que tiene que hacerlo, ¿cómo voy a asumir esos nuevos roles? Es un poco complicado porque es salir de nuestra zona de confort y quizás también tomar decisiones que no estábamos preparados para. Por ejemplo, cuando se trata de un adulto mayor, es mucho más difícil cuando la pareja se muere, porque usualmente quienes toman estos nuevos roles son los hijos. Entonces, aprender esta nueva dinámica toma su tiempo, pero es parte del proceso. Y finalmente, la cuarta tarea que él describe es recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo. Esto es muy, muy, muy lindo, la verdad, para entender. Es como guardar a esta persona que es solamente nuestro, pero sin hacer una especie de altar o hacer una especie de lugar inamovible. Se trata de entablar nuevas relaciones y no limitarse a solo sobrevivir. Esto es súper interesante porque muchas veces cuando alguien que nosotros queremos se va, queremos a toda costa retener esa imagen de esa persona. Entonces, aquí lo bello y lo que realmente es rico de esta tarea es que aprendes a vivir con la pérdida, aprendes a homenajear eso que dejó y aprendes a decidir qué no quieres quedarte. Porque todas las personas tenemos cosas buenas, cosas malas, y dejamos lecciones y dejamos cosas que vienen de nuestro día a día, y que la persona en este momento puede decidir a qué le voy a hacer como honor, cómo lo voy a recordar, y también qué cosas ya no quiero tener de esa persona. Nikki, ¿y qué sucede normalmente en las personas si es que nosotros mismos no nos damos esas fuerzas para poder lograr superar en algo el duelo? Bueno, realmente es un poquito complicado el tema, porque si bien dije que el duelo no es lo mismo que una depresión, un duelo que no ha sido llevado de manera correcta, que ha sido bloqueado, puede llevarme a tener una depresión o incluso una situación distinta que ya afecte mi salud. ¿Por qué? Porque el duelo tiene manifestaciones a nivel psicológico,
físico y conductual. Entonces, si yo no tengo un desarrollo correcto de mi duelo, si yo no logro pasar por estas tareas que ya mencioné y me quedo estático en esta situación, ¿qué es lo que pasa? Todas estas manifestaciones, el no poder dormir, la fatiga, el aislarme, estas cosas se me van acumulando y pueden hacer que se vuelva crónica esta situación. Otra técnica que se puede utilizar se llama la huella vital. Es muy graciosa y es bastante simbólica, que básicamente es homenajear las cosas, la huella que dejó, haciendo cosas que a esta persona le gustaban, gestos, formas de pensar, expresiones, recordarlo a través de estas acciones. Es un poco algo que se puede hacer y que nos hace sentir cerca de esa persona y logramos que su legado se mantenga, de su recuerdo, que su esencia siga viva entre las personas que lo conocían. Exacto, muchísimas gracias, Nikki. Entonces, ¿cómo se podría decir que ahora nosotros, que nos quedamos aquí en la tierra, nos quedamos sin ese familiar tan querido, debemos de aprender a afrontar? ¿Hay algunas herramientas o tips que tal vez nos podrías ayudar? Realmente lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todas las expectativas creadas en torno a cómo funciona el duelo, cuánto dura, si finaliza o no lo hace, qué es lo que tengo que vivir, qué es lo que no tengo que vivir. Quitarnos un poco esas expectativas que tenemos sobre cómo funciona, porque como ya lo dijimos, el duelo funciona diferente para cada uno y tenemos estrategias que van mucho de acorde a nuestra personalidad y nuestras vivencias. Entonces, tratar de cortar un poco el decir, esta es la fórmula que me sirvió a mí, entonces lo más probable es que te sirva a ti. Tenemos que entender que sí, compartir las cosas que nos han funcionado puede servir, pero no necesariamente es 100% seguro de que eso es lo que va a servir y eso va a sacar a esa persona de ahí. Hay que respetar el proceso, hay que apoyar a esta persona en el proceso, pero empezando con desmitificar el duelo. Dejar de tenerle miedo a hablar sobre la muerte, dejar de tener miedo a hablar sobre la pérdida. Muchas veces le damos la espalda al tema y lo hacemos todos los días. No es un tema común. Siempre que sale el tema, la gente se asusta, se pone incómoda, trata de no hablar de eso. Y realmente eso es lo que nos deja tan en la nada. Porque como pasamos todos nuestros días tratando de evitar el tema, no nos sentimos preparados cuando esto pasa. Si nosotros tuviésemos esa apertura de conocer y hablar sobre estos temas, yo pudiera nuevas estrategias utilizarlas, entenderlas, empezando justamente por el punto de partida de que cada uno vive estas situaciones de forma muy individual, muy personal, y que muchas veces lo que podemos hacer, que realmente nunca va a fallar, es prestarle esa escucha, darle ese acompañamiento, porque si es alguien que nosotros queremos, muchas veces permitir que esa persona se desahogue es lo mejor que podemos hacer. Gracias, Nikki. Y ahora una pregunta que tal vez en el caso de que las personas que nos están viendo no haya perdido un familiar, pero tenga algún amigo que sí lo hizo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos hacia ese amigo? ¿Cuáles son las palabras adecuadas que debemos de usar? Porque incluso cuando nosotros estamos en un duelo acompañando a un amigo, porque ha perdido un familiar, solo ahí se nos vuelve un poco difícil, ¿no? ¿Cómo llego? ¿Qué le digo? No sé qué palabras usar. Normalmente decimos soy pésimo en esto, pero lo estoy acompañando a mi amigo.
Y entonces ahora en estas circunstancias también cambia un poco la película. Por favor, indícanos cómo deberíamos nosotros de ayudar a afrontar a un amigo este tipo de pérdidas tan difíciles. La verdad es que sí, los duelos, explicarlos en esta situación es bastante interesante, porque no son duelos que tuvieron una anticipación en su gran mayoría. No es que no vinieron pasando muchas cosas que nos fueron preparando y nos fueron haciendo la idea de que esto podía pasar, sino que hay muchos que suceden de un momento a otro sin mayor aviso, sin poder despedirse. Entonces, lo mejor que se puede hacer por este tipo de personas es ayudarlos a anclarse y regresar un poco a esta nueva realidad. Es decir, ayudarlos a expresar y a entender qué es lo que pasó que llevó a este proceso. Qué pasó antes, durante, después. Hacer que esta nueva realidad se sienta propia, se sienta, valga la redundancia, real. Muchas veces la forma en que lo abordamos, las cosas que decimos, son complicadas, porque como nosotros tratamos de no generarle más dolor a la persona, o tratamos de animarlo y quererlo como reponer y tratar de acelerar el proceso a que esté bien de nuevo, porque tenemos miedo de que algo le suceda si se queda mucho tiempo triste, hace que a veces el proceso mismo se complique. Muchas veces, si se nos complica o no entendemos o no sabemos, no nos sentimos listos de saber qué decir, muchas veces decirle justamente eso es lo mejor que podemos hacer. Decirle: no sé qué decirte, porque no creo que existan palabras para este momento que realmente puedan aliviar tu dolor, pero quiero que sepas que estoy aquí. Si quieres conversar conmigo, si quieres alguien con quien llorar, con alguien con quien puedas conversar, aquí estoy. Muchas veces eso hace que el proceso sea un poco más sencillo y que permita que la persona tenga esa puerta abierta de que, ok, puedo acercarme a ti y hablar contigo. Porque hay muchas frases que la gente suele decir y que sin querer queriendo dificultan un poco el proceso del duelo. Entre esas frases están el tiempo lo cura todo, a él o a ella no le gustaría verte sufrir o verte triste, no lo pienses que es peor, o ya no hables de eso, tú lo que necesitas es distraerte, hay que ser fuerte, las personas que estamos aquí te necesitamos, que tú estés bien, si no te pones mejor, esta persona no va a descansar. Son frases que quizás tienen toda la intención de ayudar, ser motivadoras y de sacar un poco a la persona de este estado mental y emocional en el que se encuentra. Lo que termina haciendo es bloqueando y dificultando más el proceso. Creemos y tenemos esta tendencia de decir, si no lo veo, no está. Pero realmente está ahí. Las emociones no desaparecen porque yo me distraiga haciendo algo. Sí, me ayuda a hacerlo más llevadero, ayuda a que yo no solamente esté encerrado pensando en eso, pero si acaba de suceder, no es lo mejor que yo puedo hacer. La idea es que entendamos que vivir los sentimientos que surgen es bueno. Sentir que estoy triste, sentir que necesito llorar, sentirme molesto, es parte del proceso normal, es parte de mi pérdida, es parte de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, si queremos ayudar realmente a una persona, lo que podemos hacer es ofrecerles ese espacio para hablar, ese espacio para que sepa que cuenta con nosotros. Y en caso de que quizás creamos que no se va a sentir cómodo con nosotros porque somos su familia, porque no le gusta que lo vean triste o le da vergüenza, porque hay personas que son así, buscar un profesional que lo guíe, un profesional que se acerque a ellos.
Entonces, más que nada es eso, saber que cuenta con nosotros, que cuenta con nuestro apoyo, pero también respetar cómo se siente. Excelente, muchísimas gracias, Nikki. Nikki, y ahora, por ejemplo, de acuerdo a tu experiencia, que nos deja alguna recomendación, consejo para todas las personas que han perdido ese familiar, por ejemplo, para mamás que tienen a su hijo y han perdido al papá, al abuelito y no saben cómo afrontarlo, o para tal vez el papá que perdió a su hijo. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Bueno, realmente dentro de las recomendaciones que yo podría darles, estas, como número uno, acudir a un psicólogo, un profesional que los ayude y les dé una guía. ¿Por qué? Cuando se tratan de familiares compartidos, muchas veces a mí como persona se me está dificultando, me cuesta. Y hay una muy común: yo no puedo ver a mi mamá triste porque me pone triste a mí. Entonces, en el momento que yo hago eso y trato de estar ahí para esa persona, mi tristeza, mis sentimientos, mi frustración de esta situación puede influir también en lo que yo diga o yo haga, y quizás no le dé el mejor acompañamiento posible a mi mamá en este ejemplo. Entonces, buscar a alguien que pueda ser este puente, que pueda ayudarlos de manera más objetiva, siempre va a ser recomendación número uno. De ahí existen varias cosas que se pueden hacer y que incluso sirven para autoaplicarlas. Una que es muy conocida es justamente la carta que nos envía. Uno puede escribir una carta a esta persona, escribirle una despedida, escribirle lo que uno quiera, lo que uno sienta que es necesario. Y luego de esto pueden quemarla, pueden enterrarla, pueden guardarla en un cajón, o sea, pueden hacer una especie de ritual de despedida a través de esta carta, porque eso lo simboliza. Yo le digo todo lo que quizás no le pude decir, no tuve tiempo de decirle, entonces se lo digo a través de esta carta. Otra técnica que se puede utilizar se llama la huella vital. Es muy graciosa y es bastante simbólica, que básicamente es homenajear las cosas, la huella que dejó, haciendo cosas que a esta persona le gustaban, gestos, formas de pensar, expresiones, recordarlo a través de estas acciones. Es un poco algo que se puede hacer y que nos hace sentir cerca de esa persona y logramos que su legado se mantenga. Finalmente, pueden seguirme en mis redes a través de Instagram. Mi perfil es @sic.nicoledip. Esto es @psci.nicole_dib. Muchísimas gracias, espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Nikki, muchísimas gracias porque has despejado cada incertidumbre, cada duda que hemos tenido de este tema pues tan doloroso que lo hemos tocado ahora, pero siento que estamos ayudando a un sinnúmero de personas que nos están viendo también pues por este medio. Estoy aquí como siempre a las órdenes, su mejor cómplice.